Hace 8 días estábamos hablando de un tema que era un poco acerca del pueblo de Israel. Sin embargo, no sé, el Señor Jesucristo me inquietó mucho desde anoche para hablar de un tema que creo yo que podríamos nosotros abrir un espacio dentro de este tema tan bonito que el Señor nos regaló ahora, hablar del pueblo de Israel. Sacar un espacio para meditar, para hablar, para mirar dentro de la palabra de Dios. Hoy es un bonito día, mis hermanos, para hablar de aquello que nos es tan importante, no solamente a nosotros, sino para nuestros hijos también, ¿verdad? Hoy quiero que miremos algunas cosas de la Escritura y que nos den algunas bases suficientes para nosotros formar a nuestros hijos, para nosotros tener la convicción, porque como decía Joana ahora, eh, mucha gente está celebrando hoy en día y está haciendo lo malo delante de los ojos del Señor, ¿verdad? Quizás nosotros a veces pensamos, ¿será que está bien? ¿Será que está mal? ¿O será que a veces como que tenemos un poquito de dudas si realmente sí, a veces si compartimos un poco de eso, como que si será que estamos haciendo mal por simplemente por hacer esto o por hacer lo otro. Pero para la misericordia de Dios y por la gracia de mi Señor Jesucristo, Él nos va a mostrar el día de hoy que definitivamente los que le agradan al Señor Jesucristo, los que procuran por obedecerle y los que procuran por estar siempre dentro de sus mandamientos, los que procuran siempre estar en esa constante búsqueda de la santidad y de agradarle a Él cada vez más, estamos en lo correcto. El día de hoy, mis hermanos, quiero hablarles un poquito sobre esta celebración que se está haciendo el día de hoy, ¿cierto? Porque pues yo tenía preparado el estudio bíblico o ya tenía material para hacerlo, para seguir en este estudio que llevamos desde hace 8 días, pero por alguna razón el Señor me inquietó y me dijo, hoy es un bonito día para que predique la palabra de Dios, para que prediques que nosotros debemos estar alejados de toda esta maldad, que nosotros podamos entender el día de hoy que esta celebración que se está haciendo hoy es una celebración satánica, diabólica, que está destinada a la perdición de los hombres, que está destinada a, a engañar a las personas, ¿verdad? Porque hoy en día la gente dice mucho como frases como que déjense de tanta religiosidad que hoy no, o los niños están festejando recoger algunos dulces, no están festejando ninguna fiesta a Satanás, pero la palabra de Dios no dice eso, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos son a nosotros lícitas, pero no todo nos conviene, ¿verdad? Y dentro de esta temática que maneja el mundo hoy en día, pues a la gente le parece normal y a la gente le parece como que es muy común, pues celebrar una fiesta, disfrazar a un niño y como que eso no pasa nada, ¿no? No, como que eso está bien, pero la palabra de Dios me dice a mí otra cosa totalmente diferente. La palabra de Dios me dice a mí que eso son obras infructuosas de las tinieblas. Me dice el Señor Jesucristo que qué comunión habrá, qué comunión tiene la luz con las tinieblas, porque todos sabemos, ¿no? Todos sabemos que es una fiesta dedicada a Satanás, que es una fiesta dedicada al ocultismo, que es una fiesta dedicada a este satanismo, ¿verdad? A todo este ocultismo que se practica hoy en día en el mundo. Y desafortunadamente las personas que dicen este tipo de frases, desafortunadamente ni siquiera han leído la palabra de Dios como para tener una base suficiente y decir que dejémonos de tanta religiosidad y que los niños solamente están festejando recoger dulces y no una fiesta a Satanás, ¿verdad? Eso es delicado, eso es muy delicado porque nosotros, el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros, mis hermanos. El Señor nos va a pedir cuentas a nosotros, especialmente a los padres por incitar a nuestros hijos y sobre todo pasarlos por el fuego, porque cuando nosotros permitimos este tipo de cosas y cuando nosotros como que nos parece muy liviano, ¿no? El hecho de dejar pasar a mi hijo y disfrazarlo y pegar que pida dulces, incluso, incluso en algunas ocasiones no necesitamos siquiera de ponerle un disfraz, simplemente con el hecho de que le digamos, vaya, recoja dulces o participe de esa fiesta, ya de por sí el niño está participando de eso y no solamente el niño, nosotros también. Y lo que es peor, lo estamos pasando por fuego. Entonces, eh,
Hay varias cosas, mis hermanos, hay varias cosas que necesitamos nosotros aprender de todo esto. Y es, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, ¿verdad? 2 de Timoteo 3 16 17. A mí me gusta comenzar con esa palabra porque es una palabra que nos mueve a nosotros a un pensamiento diferente del mundo, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Perdón, 2 de Timoteo, sí, 2 de Timoteo 3 16 17. Como siempre lo digo, mis hermanos, están todos cordialmente invitados a que participen, a que abran sus micrófonos, a que nos den sus opiniones, a que nos aporten también, porque ustedes tienen aportes muy bonitos también y eso enriquece el estudio, enriquece este tiempo maravilloso que el Señor ha destinado para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos darle la gloria y la honra a Él siempre, ¿verdad? Entonces están cordialmente invitados, están todos, pueden abrir sus micrófonos, pueden hablar lo que ustedes crean convenientes. Victoria, ¿nos ibas a comentar algo? Pastor, buenos días a todos mis hermanos. Dios Jesús Buenos les días. bendiga a todos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Pastor, es que por lo menos yo he tenido ese sentir eh, que el Señor Jesús me ha regalado gracias a su inmensa misericordia. Y cuando uno, yo por lo menos yo me veía en el tiempo de antes, ¿sí? Cuando uno no conocía al Señor. Yo, pues no fue, o sea, como que no fue muchas veces las que yo hice eso con mis hijos, pero igual se hizo. Eh, y hoy en día vemos que la misma palabra, o sea, el Señor Jesús nos ha enseñado por su inmensa misericordia, que es algo que ya está, o sea, está. Y si nosotros lo vemos desde antes, dice el Señor en la palabra, hay una palabra donde el Señor Jesús dice que pasan a sus hijos, o sea, por el fuego, por el fuego. Y realmente uno, o sea, uno piensa, no, eso pues no, eso es normal, o los niños se están divirtiendo. Incluso aquí en Colombia les están quitando el Día de los Niños y les están colocando ahora que es que el Día de los Ángeles. O sea, en los colegios le dicen, no, 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 es que no vamos a celebrar el Día de las Brujas ni el Día de los Niños, vamos a celebrar el Día de los Ángeles. Entonces, imagínense, para un niño tan pequeño, pues escuchar ángel ha de ser, ¿no? Como algo totalmente diferente. Entonces, uno se da cuenta que cada día más tratan de disfrazar más la mentira, la perversidad, ¿no? O sea, todas esas cosas las tratan siempre como de camuflar, de camuflar. Entonces, el Señor Jesús a nosotros, cuando Él nos trae acá a mostrarnos todo esto, pues realmente uno se da cuenta que es algo totalmente abominable ante el Señor. O sea, eso es algo y lo que el Señor ahorita le puso en sus labios, que usted dice, pastor, que pues que nosotros, por lo menos anteriormente, uno como que hacía esas cosas y para uno eran como, no, como que, ay, no, eso es normal. Y uno nunca fue a la palabra. O sea, uno nunca fue a la palabra y la mayoría de personas no van a la palabra a mirar si eso está o no está escrito. O sea, está esa celebración, como muchas, ¿no? Porque es que en la mayoría del mundo se celebran muchas cosas en pos de otras mentiras que son abominación a Baales, ¿sí? Por lo menos yo me acuerdo que siempre acá en Colombia se celebran mucho los carnavales y uno se da cuenta que carnavales es como Baales, pero a Ujú. uno le dicen algo totalmente diferente. Entonces uno ve por lo menos en Pasto, la mayoría de carrozas son con cosas feas, o sea, representan cosas feas. Entonces, sí, pastor, o sea, realmente que el Señor Jesús nos siga enseñando porque desde hace 3 años que yo comencé, Él siempre ha puesto esa palabra y siempre nos lleva y nos lleva y nos lleva y es, a veces nosotros callamos porque, pues no, porque que no, que para que el niño no se sienta o porque los papás no digan nada, pero pues obviamente uno no va a llegar, oiga, mire, es que eso es pecado, es que no, pero uno sí habla con amor, ¿no? Eso está mal, es una celebración que es inventada por el mundo, pues precisamente para eso, pastor, o sea, para esa celebración de todo aquello lo malo. Entonces, era eso, pastor, que quería compartir con ustedes. Sí, Que sea el muchas Señor gracias. Jesús.
siguiendo dándonos entendimiento a cada uno de nosotros para saber cómo hablar, ¿no? Porque el Señor Jesús dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, pastor. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a mi Señor Jesucristo. Sí, es verdad, totalmente cierto lo que usted dice. Es que hay ocasiones en las que la gente alega y tiene muchos argumentos acerca de las festividades o de las cosas o de todas estas festividades paganas o de las cosas que la gente hace hoy en día. Desafortunadamente, esas personas casi nunca vienen a la palabra de Dios para saber si lo que hacen está bien o está mal, ¿verdad? Entonces, bueno, que el Señor Jesucristo nos revele su palabra hoy y que podamos entender y podamos ver y sobre todo podamos tener un convencimiento completo de lo que el Señor dice en la palabra de Dios, ese convencimiento venga a nuestra vida y que nosotros lo podamos aplicar no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos también. Amén. Muchas gracias, Victoria. Gracielita, ¿nos ibas a decir algo? Pastor, buenas tardes. Bueno, Les Gracielita, ¿cómo bendiga. estás? Dios te bendiga. Bien, gracias. A ver, pastor, mm, yo quería hacer una pregunta y al mismo tiempo también comentar sobre algo que ocurre en muchas congregaciones de corte, digámoslo así, entre comillas, como dice el pastor cristiano. Entonces, la palabra nos dice que no debemos pasar nuestros hijos por fuego. Tal vez muchos de nosotros no entendemos el significado de eso y de pronto cuando lo leemos o alguien lo dice, no, en la mente se viene como que, bueno, una fogata y pasar los hijos por el fuego y qué tiene que ver eso con disfrazar al niño o disfrazarnos y hacerlo no en la calle ni pidiendo dulces, pero sí hacerlo en la congregación. Porque he visto muchas congregaciones donde el día del Halloween le cambian el nombre y le dicen a los padres, ese día, para no irnos a pedir dulce y celebrar el Halloween, pues vamos a hacer aquí un evento en la iglesia, pues como ellos dicen, ¿no? Y vienen disfrazados, pues para que ustedes no, para que se sientan pues eh, alegres y aquí hacemos pues una fiesta, pero pues la idea es que también lleguen disfrazados. Obviamente ellos no dicen que están celebrando el Halloween, sino que se están apartando y haciendo su Halloween, pero en la congregación, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué relación tiene el pasar los hijos por fuego en un sentido espiritual? Obviamente que literalmente no es, porque nadie está pasando haciendo una fogata en la calle y pasando sus hijos por medio de una fogata. Pero sí, como le digo, he visto en congregaciones donde yo he ido y celebran este tipo de fiesta con otro nombre y el día que se celebra el Halloween. Eso es, pastor. Muchas gracias, Gracielita. Señor te bendiga. Bueno, en la medida en que pueda, voy a tratar de mostrarles claramente dentro de la palabra de Dios a qué se refiere la palabra de Dios también cuando dice no pasar a nuestros hijos por fuego, ¿verdad? ¿Qué era realmente lo que había detrás de eso? Hay una profundidad más con respecto a esa frase en particular, porque sí, de pronto la gente piensa que pasar a nuestros hijos por fuego es como pasarlos por una fogata, pero eso tiene un significado más profundo. En algún tiempo, el pueblo de Israel celebraba, no sé si ustedes conocen a este demonio que se llama Moloch, que es el mismo demonio, pero que siempre ha cambiado como de nombres y han tratado de movernos de cierta manera, ¿no? El pensamiento y como que es uno o es otro, pero definitivamente es el mismo poder de Satanás siempre tratando de engañar a la gente y ganando adeptos en su. Pero les voy a mostrar qué era lo que realmente pasaba y de dónde viene esa frase tan particular, no pasar a nuestros hijos por fuego, ¿vale? Voy a mostrarle, antes de comenzar, antes de ir allá, voy a mirar unos pasajes de la Escritura y le voy a mostrar un pasaje también a Gracielita y a todos, por supuesto, acerca de estas personas que lo que hacen es ah, engañar a la gente que traen un mensaje menguado de la palabra, un mensaje diluido de la verdad, que no traen exhortación a las personas de la congregación,
que con el ánimo de que la gente no se les vaya y con la gente, con el ánimo de agradar a las personas que hay allí, pues no les predican la verdad de las escrituras y no les predican que eso es abominación a Satanás, sino que siempre quieren es a agradar al mundo, ¿verdad? Una de esas, creo, el pastor Luis Alberto nos compartió en estos días una de esas abominaciones tan grandes que hace este señor Jesús Adrián Romero. Y usted lo puede ver en internet, ese señor hablando, diciéndole frente a una multitud, ¿no? A esa congregación tan grande que tiene y a tantos millones de seguidores, que tiene más de 12 millones de seguidores solamente en su cuenta de Facebook, diciéndole a la gente que disfrazarse no está mal, que se compren un disfraz, que él no les dice que lo haga, pero que él sugiere, cómprese un disfraz, dice, póngase el disfraz ese día y celebre Halloween, dice así de sencillo. Y uno dice, Dios mío, pero ¿en qué cabeza le cabe a una persona de estas, no? ¿En qué cabeza le cabe predicarle este tipo de cosas a su congregación, por Dios? O sea, ¿cómo yo, como predicador, como pastor de una congregación, como una persona pública en la cual tengo millones de seguidores en el ámbito cristiano, le voy a decir a las personas que vayan y practiquen una celebración a Satanás, que vayan y hagan un rito satánico? Porque es que eso es lo que se celebra hoy en día. Para nadie es un secreto que lo que están celebrando es una fiesta a Satanás. O sea, ¿en qué cabeza le cabe eso a la gente? Y así como ese, hay muchos otros predicadores también que la gente no discierne ese tipo de cosas. Y la gente lo sigue y la gente, o sea, ahí es como un poder engañoso en las personas, hay como un velo puesto en la gente, porque ese tipo de personas son aquellas que quieren agradar más al mundo que a Dios. Desafortunadamente, la gente hoy en día busca más excusas, ¿no? Para justificar su comportamiento que venir a la palabra de Dios y buscar herramientas para agradar al Señor Jesucristo por medio de su palabra. En otras palabras, obedecer más a la palabra de Dios que al mundo. La gente busca mil justificaciones, la gente busca mil excusas para no seguir la escritura y no para obedecerle al Señor Jesucristo. Si esa misma energía o ese mismo sentir de buscar una excusa y de justificar mi comportamiento lo usáramos para agradarle a Dios y para obedecer su palabra, yo les estoy seguro que el Señor se agradaría mucho más de eso que cualquier otra cosa. Pero desafortunadamente no es así. Perdón, me Señora, interrumpo. Y fuera de no, eso, él tranquilo. dice que las personas que no lo hacen eso son raras. No, Dice, es que pues, la persona dice eso es algo, o sea, ¿cómo? O sea, él dice, ¿cómo puede una persona? No, sería uno raro. O sea, que eso fue algo, una palabra que me llamó mucho la atención cuando él dice que las personas que no lo hagan son raras. O sea, que no, como que no tienen que ver nada con este mundo. Y pues la verdad sí, ¿no? No, el Señor nos dice que no estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Gracias a la misericordia del Señor Jesús, ¿cierto, pastor? claro, cuando uno lo mira desde la perspectiva del Señor Jesucristo, pues por lo menos, pues por supuesto que están en lo correcto. Nosotros no pertenecemos a este mundo, nosotros no tenemos por qué ir a agradar al mundo, andar en lo terrenal, andar en lo físico, andar celebrando mundanalidades y festividades paganas y nada de esas cosas. El Señor nos ha llamado a lo espiritual. El Señor no nos ha llamado aquí a andar por ahí poniéndonos máscaras y andar en cosas y celebrando días paganos y de todo eso, fiestas a Satanás. Nada de eso, nada de eso. Nos O manda sea, es a pastor, obedecer el eso. Señor, perdón, pastor, o sea que el Señor Tranquila. Jesús, mire que en esa parte lo pone a profetizar, como pasó cuando profetizó el sumo sacerdote, que dijo que es mejor que muera un hombre, pero no era porque él fuera salvo. Entonces él dice, es que la gente que no haga eso es rara, o sea, no. Entonces él ahí, o sea, uno inmediatamente uno entiende que, claro, o sea, que no. Entonces él profetiza ahí, pone el Señor Jesús para los que entendemos por su inmensa misericordia, ¿no? Que él dice Sí, que no, señora. que la gente que hace eso es rara. Sí, así es. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios que íbamos a leer ahorita, y vamos a leer 2 Timoteo 3 16 17. Y ahorita seguimos con lo que Gracelita nos aportó. Vamos a leer un pasaje de la escritura acerca de esta gente que piensa que puede llevar a sus iglesias a la gente que se disfraza o incitarlos a que se disfracen y que vayan a sus iglesias.
que la palabra de Dios dice claramente, no puedes tomar de las dos copas, ¿no? No puedes tomar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Entonces, esa es otra cosa importante que necesitamos entender acá antes de seguir adelante. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17, dice así, voy a leer desde el versículo 16, perdón, desde el 14. Bueno, voy a leérselo desde el 13, que es más importante. Dice la palabra de Dios 3, 13, 13 en adelante, dice. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, dice, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Es que eso es lo importante, que nosotros, la convicción que tenemos, como la oración que nos hizo Joanita ahora, la convicción que tenemos nosotros debe ser firme en el Señor. Si nosotros tenemos esa convicción y el Señor ha puesto algo en nuestro corazón de no celebrar fiestas paganas, de no ir en contra de este tipo de ir en contra, perdón, de este tipo de celebraciones y de ocultismo, de satanismo y de todo este tipo de cosas, debemos estar firmes en eso. No debemos dudar. No debe haber duda en nuestro corazón de saber que, ay, porque uno ve los niños pasar y tan lindos los niños, ay, yo era disfrazado el mío. No, 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 no. Debemos estar firmes en lo que el Señor nos ha regalado y lo que nosotros hemos aprendido, porque sabemos de quién lo aprendimos. Lo aprendimos de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Y de saber y sabiendo de quién has aprendido, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En el versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ve? Entonces, hay un propósito. Toda palabra, toda escritura es inspirada por Dios y tiene el firme propósito, mis hermanos, de prepararnos a nosotros para buenas obras, no para malas obras. ¿Ve? No para malas obras, no para ir en pos de lo malo, no para ir en pos de este tipo de situaciones o de las cosas que se presentan hoy en día que son tan atrayentes porque el hecho de estar en la calle, como nosotros lo celebrábamos en Colombia, o que le digo lo celebramos porque es que yo era uno de ellos también. Uno era uno de ellos que llevaba a mi hijo también y lo disfrazaba y lo llevaba hasta que para la gloria y la honra de mi Señor Jesucristo me dio a entender por medio de su palabra lo que estaba haciendo con mi hijo. Y cuánto arrepentimiento y cuánto dolor no hay en mi corazón de saber cómo lo estaba yo entregando a estas celebraciones, por Dios. Entonces, eso me pone a mí a pensar mucho, porque sí, es verdad, en algún momento yo también estuve del otro lado también y vi este tipo de situaciones en las cuales los niños se disfrazan y parece tan bonito y tan lindo los niños, ¿verdad? Y como dicen mucha gente hoy en día, dice, es que no, pero es que los niños, no, es que los disfrazamos de angelito. No, dejen en paz a los niños, es que son unos angelitos, los disfrazamos de animalitos. No, 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 no es eso. Son mil excusas que uno pone. Eso no debe ser así. Entonces, ¿qué mal le hace uno poniéndole disfraz a un niño? ¿Qué mal le hace? Por Dios, no se imaginan todo lo que hay detrás de eso. ¿Ve? Entonces ya lo comienzan a llamar a uno legalista, que usted es un religioso, que usted, bueno, todo lo que hemos hablado hasta el momento. ¿Ve? Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que no debemos permitir nosotros. Debemos ir siempre adelante y estar firmes y agarrados de lo que el Señor nos ha regalado. Porque el convencimiento está. Lo que pasa es que a veces dudamos un poco sobre eso, pero el convencimiento está. Ahí tiene que estar firme. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10, capítulo 10, versículo 18? Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, mis hermanos. Capítulo 10, versículo del 18 al 22. Dice la palabra de Dios así. Primera de Corintios 10, versículo del 18 al 22. Vamos a leer ahí. Dice la palabra de Dios.
Mirad a Israel según la carne, dice, los que comen de los sacrificios. Dice, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Dice, antes digo que los gentiles, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir si la palabra es clara y me dice que los gentiles sacrifican, lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios? ¿Cómo puedo yo decir como pastor, vengan y celebren Halloween o venga disfraces y reúnase con nosotros acá? ¿Cómo puede ser que estas iglesias hagan eso hoy en día? ¿Cómo puede ser que un predicador se levante y diga no es malo, no es malo vestirse, disfrazarse y celebrar Halloween? Dice la palabra de Dios en el versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Dice, ¿o provocaremos a celo al Señor? Dice, ¿somos más fuertes que Él? No, de ninguna manera, ¿verdad? Yo se lo voy a leer en otra versión. Hay otra versión que me parece interesante también. 1 Corintios 10, 18, 22 dice así. Dice desde el versículo 20, se lo voy a leer. Es el mismo versículo. Dice, cuando los que no creen en Cristo ofrecen algo, se lo dan a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada que ver con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y al mismo tiempo beber la copa que se usa en las ceremonias donde se honra a los demonios. Tampoco pueden participar de la cena del Señor y al mismo tiempo participar en las fiestas para los demonios. ¿Ve? Entonces, al mismo tiempo no pueden participar de la fiesta de los demonios, que no pueden participar de la cena del Señor y también de la fiesta que se celebra para los demonios. Entonces, se queda uno sin palabras. O sea, el hecho de que uno se dé cuenta que este tipo de celebraciones se hace aún en las iglesias cristianas es algo preocupante, es algo supremamente preocupante y la verdad se queda uno sin palabras para poder decir que la gente diga algo como esto. O sea, es tremendo. La palabra de Dios dice en Lucas 2, 12, 2, 3, dice, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído y en los aposentos, se proclamará en las azoteas. ¿Ve? Entonces, no hay nada oculto en este mundo. Todo se sale a la luz. Este tipo de situaciones y este tipo de prácticas que se celebran allá, tratando de disfrazar, ¿no? Tratando de disfrazar una celebración que es pagana, una celebración a los demonios, eso va a salir a la luz y el Señor en algún momento va a juzgar todas estas obras. Todo eso lo va a juzgar el Señor, porque todo va a salir a la luz, dice. Y todo, cuando dice todo sale a la luz, porque el Señor va a juzgar todo, ¿vale? Liz, ¿ibas a decir algo? Buenas noches para todos. Sí, pastor, lo que pasa es que de pronto las personas pensarán que no, pero es que yo no estoy haciendo ningún sacrificio a los demonios ni cuando ellos disfrazan a sus niños. Pero, o sea, pero tampoco tenemos que desconocer que hoy es un día especial para las personas que son satánicas. Hoy ellos celebran eso. Hoy ellos están haciendo rituales donde sacrifican niños y eso es una realidad. Es una realidad porque nosotros lo vivimos en nuestra familia. Teníamos una persona que pertenecía a una secta de estas y él lo contó. Hoy es un día especial para ellos, hoy y mañana. Es un día especial donde los niños se los han robado durante el mes y los sacrifican a Satanás, porque Satanás se los exige. O sea, ellos en su secta, ellos dicen que Satanás les exige este sacrificio hoy. Entonces, al yo disfrazar a mi hijo y hacerlo partícipe de esa fiesta, estoy participando de eso que están haciendo ellos. Y eso es lo que la gente no entiende. La gente cree que es algo inocente, que los niños solamente van a pedir un dulce, que eso no tiene nada de malo, que tan lindos que se ven, que
pero es que uno tiene que ir un poquito más allá. Así como hay malicia para muchas cosas, también tenemos que tener los cinco sentidos puestos y mirar todo lo que nos rodea y con y con todo lo que se hace a través de las cosas. O sea, no podemos desconocer lo que la gente hace. Y a veces nos quedamos con el disfraz solamente, que es bonito y yo no le hago daño a nadie. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y para que la gente también se documente un poquito, qué pasa en estas sectas, cómo funcionan y por qué nosotros decimos que son cosas que se sacrifican a los demonios. Sí, muchas gracias, Liz. Muchas gracias, mi vida. Señor te bendiga. Sí, definitivamente, mis hermanos. Mire, todo esto son, para nadie es un secreto que todo esto son prácticas paganas dedicadas solamente a celebrar la muerte a base de el sacrificio de niños o de animales también. Nosotros tuvimos testimonio también en la familia y no solamente usted puede ver estos testimonios, hay gente, yo sé que hay muchas personas que de alguna u otra manera conocen personas que se dedican al satanismo y todo eso. Y para nadie es un secreto que esta es la temporada máxima de donde encontramos el máximo rango de robo de niños que son usados para sacrificio. Y la gente no piensa en esas cosas. La gente piensa que eso es como que, no, eso como que yo escuché por ahí en las noticias, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Y lo peor de todo, a veces dejamos ir a nuestros hijos solos que vayan y pidan dulces por allá y no saben el peligro tan grande que están corriendo los niños, dejándolos, mandándolos simplemente a la calle a que pidan dulces y de todo. Está la temporada máxima de robo de niños, mis hermanos. Usted lo puede comprobar. ¿Mm? Gracielita, ¿nos ibas a hacer algo? Sí, pastor, y yo también he sido testigo, no de un sacrificio de niños, pero sí por la época cuando pues estaba aún en Cali, recuerdo tanto que para esta época, porque estos sacrificios son de animales, bueno, eso, los que practican todo esto, hacen muchos tipos de sacrificios, entre ellos eh, el, el derramar sangre, ¿no? Entonces, resulta que saliendo de casa, en la esquina de mi casa, habían dejado cabezas de varios tipos de animales. Y eso es prueba de que esta gente definitivamente en estos, antes de porque ellos tienen un calendario que durante el año ellos se las mantienen haciendo sacrificios, pero acercándose a esta fecha, eh, ellos tienen que aumentar el sacrificio, incluso hasta utilizar una chica, pues que sea doncella todavía, o un bebé que aún está en el vientre, que se practique el aborto, o el mismo niño como tal, ¿no? Se han escuchado, como usted dice, pastor, historias, ¿no? Y aparte de eso, en cuanto a los disfraces, a ver, como usted decía, pastor, pero ¿qué tiene de malo disfrazar a un niño si yo no lo estoy disfrazando de un esqueleto o de algo feo, ¿sí? De algo alusivo a la muerte, es de un angelito, un campesino, de un conejito y todas estas cosas. A la misma vez nosotros así le pongamos el disfraz más lindo, del superhéroe más lindo que ellos quieran y todo eso, ellos están normalizando en su vida una celebración que tiene que ver con el paganismo, una celebración que realmente da alusión a lo que es magia, oscurantismo, a todo lo que tiene que ver con la muerte. Es una celebración a la muerte. Entonces ellos así no se coloquen pues el disfraz de terrorífico, pues están practicando lo mismo, disfrazándose y participando de la fiesta. O sea, pasándolo rico, como dicen. Sí, no con un disfraz de eso, porque pues niños chiquitos, pero ya cuando crecen, Urusay, ya cuando crecen, ya ellos, como esto se convirtió en una costumbre para ellos, pues entonces ya se sienten seducidos y ya no solamente se colocan un disfraz cualquiera, sino que ellos entre más feos y horroríficos se vean, pues es mucho más divertido, en especial en la juventud, ¿no? Y eso los induce
E incluso por medio de estas fiestas, muchos se sienten seducidos a conocer la relación, la profundidad de la celebración, ¿no? Porque yo también en un momento dado, a mí, yo dije, ay, ¿cómo será, no? Practicar la santería y todo eso, empecé a leer libros y todas estas cosas, uno siente una seducción y termina pues creyendo en todo esto que tiene que ver las cartas y los signos y todo eso, y es de alguna forma placentero, por decirlo así. Era eso, pastor. Muchas gracias, Gracelita. Sí, tienes toda la razón. Mire, lo importante de esto es poder entender de que el disfraz es lo de menos. El disfraz es lo que menos tiene que ver acá. El problema es el hecho de participar de la fiesta. El disfraz es lo de menos. Usted puede ponerse un disfraz por el día que quiera. El problema es participar de esta fiesta pagana, porque el simple hecho de yo salir y decir, voy a celebrar esto y voy a recoger dulces y voy a andar con, ya uno está participando de este tipo de cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que meditar. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. ¿Qué es realmente lo que nosotros estamos haciendo? Porque el disfraz es lo de menos. Vivian, ¿nos ibas a comentar algo? ¿Qué nos ibas a decir? Hola, pastor. Buenas tardes. El Señor Jesús Hola, lo Vivian, bendiga. Señor te bendiga. Sí, iba a hablar precisamente algo que dijo Graciela, y es que no importa, pues lo que usted también acaba de decir. No importa tanto el disfraz. Puede ser, ay, un angelito, ay, tan lindo, un osito, una vaquita, o sea, lo más tierno pues que puedas ver a tu hijo o a tu hija, pero estás normalizando una tradición, estás normalizando algo que va a traer consecuencias y que después, como dice Graciela, cuando sean adultos, cuando sean adolescentes, como ya eso está normalizado, como ya es normal que tu hijo se disfrace cada 31 de octubre de cada año, entonces cuando sean grandes ya no se van a querer disfrazar del angelito o del osito, se van a disfrazar de un diablo o de una diabla sexy o de una angelita sexy. Entonces ahí está el pecado desde niños, los está llevando a pecar de grandes, porque entonces ya está la fiesta, en donde ya está la fiesta de adolescentes o de adultos disfrazados, y ya hay licor, y ya hay drogas, y ya hay otras cosas, como dice Graciela, santería o brujería o lo que sea. Entonces algo que era tan normal, tan bonito, se convirtió en un pecado peor cada vez porque ya está normalizado el pecado. Ese era mi aporte, pastor. Totalmente cierto, Vivian, totalmente cierto. Muy de acuerdo contigo porque definitivamente, mire, cuando no hay corrección, la misma palabra de Dios lo dice, instruye al niño cuando pequeño y cuando grande no se apartará de él, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios, o sea, nosotros tenemos que corregir al niño, tenemos que corregirlo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque llega un momento en que se normaliza tanto el pecado que hasta para uno también es normal las cosas y entonces llega el momento en que incluso hasta las mismas familias se separan, las mismas familias, ¿por qué? Porque no hay bendición de Dios. Y todos estos muchachos crecen basados en el pecado, basados en un tipo de cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y llega un momento en que esos se convierten también en matrimonios disfuncionales que acarrean maldición a los hijos. Y eso es algo importante. Quizás ahorita toquemos un poquito más esa parte, Vivian, y podamos de pronto profundizar un poquito sobre la bendición que nosotros como padres llevamos a nuestros hijos también, ¿vale? Eso lo vamos a mirar un poquito más a profundidad. Ujú. Ay, pero es que Pastor, olvidé decir algo. Sí, señora. Lo que pasa es que como testimonio lo digo también porque, pues obviamente cuando estaba en el mundo sin el conocimiento de la palabra, pues yo hacía esas cosas y lo peor es que en algún momento, digamos que mis padres me acolitaron a hacerlo y antes ellos me ayudaban a hacer el disfraz. Entonces, cuando es tan normal para la sociedad o para la propia familia hacer algo que va en contra del Señor, pues todo se ve así, como si fuera normal del mundo, del corriente, de lo que se debe hacer según la cultura. Total, total. Eso es, como te dije ahora, totalmente de acuerdo. Trae calamidad a la vida de nosotros.
Por ahí alguien, Pastor, y señora. por eso también estamos pagando, ¿no? Por Sí, porque lo que a veces nosotros pasamos de pronto por cosas, momentos o nuestros hijos y no nos damos cuenta que lo que a veces dice el pastor y que dice el Señor, estamos pagando por eso, por esas cosas que cometimos, pastor. O sea, todo lo que hemos cometido, eh, nosotros nos damos cuenta que pues el Señor dice, y ahorita Él nos está redimiendo, o sea, redimiendo de todos nuestros pecados, de lo que nosotros hicimos, ¿sí? Pero entonces es cuando uno le pide al Señor Jesús, no sabemos si es en la misericordia del Señor Jesús se vea revelado en nuestros hijos o en la generación que va a venir para ellos, ¿no? Pero estamos pagando por todas esas abominaciones que hemos cometido contra el Señor Jesús, pastor. total, la palabra de Dios lo dice claramente. La palabra de Dios lo dice claramente. Voy a castigar la maldad de los padres sobre los hijos, porque es que hay una maldad tremenda que nosotros hacemos sobre nuestros hijos al no instruirlos correctamente en la palabra de Dios y el hecho también de ser permisivos con ellos, porque es que a veces nosotros pensamos que amar a nuestros hijos es permitirles todo lo que ellos quieran, ¿verdad? Y entonces no le ponemos disciplina, entonces no les permitimos todo, que hagan todo lo que quieran, y entonces les pasamos la rebeldía, les pasamos la desobediencia, les pasamos la grosería, pero sobre todo no les inculcamos temor a Dios, ¿verdad? Y eso es importante que nosotros lo entendamos. El temor a Dios es lo más importante de la vida de nosotros, ¿verdad? Porque un muchacho que se cría con temor a Dios, sea al lado de nosotros, o sea en la conchinchina, como se dice comúnmente, ese varón, ese niño va a respetar al Señor tanto aquí como en otro lado, cuando tiene valores, cuando tiene principios y cuando ha sido instruido y ha sido levantado en el temor de Dios. Eso es lo importante que nosotros necesitamos entender. Sí, Alguien más pastor, iba. y perdón, pastor, y que nosotros vemos que ¿cuál es el castigo? Imagínese, pastor, para nosotros. El castigo no nosotros podemos ver a un hijo en este momento con un super trabajo, porque a eso la gente le llama bendición, ¿no? O sea, que el Señor permite que una persona tenga, pero realmente, pastor, para mí, lo digo por mí, ese castigo es que ellos no conocen del Señor Jesús y eso lo entristece a uno. O sea, porque una persona dice, Señor Jesús, ¿qué gana el hombre con ganar el mundo y perder su alma? Entonces yo puedo ver a mi hijo, no, es que, pastor, mire que mi hijo tiene un buen trabajo, gracias al Señor Jesús, pero si él no tiene al Señor Jesús a últimas, pues no tenemos nada. O sea, si nosotros no tenemos al Señor Jesús, no tenemos nada. Si tenemos al Señor Jesús, lo tenemos todo. Entonces, el pago de eso, de esa rebeldía que tuvimos nosotros y que no conocíamos, es que ahora nuestros hijos no conocen de Él, hasta este momento, ¿no? No conocen. No sabemos si el Señor Jesús, igual que a nosotros, no, como nos ha enseñado, Él lo haga con ellos, no sabemos. Pero yo pienso que a la edad, yo tengo 49 años, gracias al Señor Jesús que me ha permitido vivir, y a los 47 años a mí me hablaron de él, o sea, el Señor usó a una persona para que me dijera, mire, o sea, sí, yo estoy acá, no, porque yo sé que el Señor Jesús sin mí sigue siendo Dios, yo sin él no soy nada. Y cuando a mí me hablaron, uno escucha ese llamado y uno ya como que comienza, obviamente uno no dice, no, no, pero poco a poco, pero uno se da cuenta que hay personas que el Señor Jesús lo usa a uno para decirle, mire, hay un Dios que no se agrada de esto, que no sea, y la gente, no, 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 no. Entonces ahí es donde uno dice, el llamado sí está y estuvo. Porque si el Señor pone a una persona a que le predique del Señor, a que le diga, esto es malo, esto no se puede hacer, en la palabra dice el Señor, no yo, es Él el que dice esto, y las personas no escuchan, entonces creo que ese es lo que nosotros, o sea, uno paga, ¿no? Hasta este momento. Si el Señor Jesús se complace, pues él mirará así en su infinita misericordia si le muestran a nuestros hijos o a mis hijos quién es Él, para que ellos cambien por la Total, misericordia del Señor Jesús, pastor. total, Victoria, claro que sí. Hay veces que nosotros, bueno, Dios permita, y yo por lo menos en el caso mío, lo digo de manera muy personal, yo no me canso nunca de orar por mis hijos. Todos los días oro por mis hijos y les pido, Señor, que tenga misericordia de ellos, porque yo no sé si ellos hayan sido también para salvación y yo no sé si ellos vayan a conocer el camino del Señor, yo no sé si ellos se vayan a desviar en algún momento.
Yo lo único que le pido al Señor es que tenga misericordia de ellos y es su voluntad, ¿verdad? Eso es el anhelo mío, eso es lo que yo deseo de mi corazón, que haya salvación también para ellos. Y para ello yo trato de cumplir con la parte que me corresponde a mí, ¿verdad? Porque yo tengo una parte que me corresponde como padre. Lo demás le corresponde al Señor porque definitivamente el único que cambia corazones es el Señor, ¿verdad? Pero mi deber es siempre inculcarle al niño o inculcarle a mis hijos los valores bíblicos, los valores de la palabra de Dios, los principios que el Señor me ha permitido entender hasta el momento y que me seguirá dando para la gloria de mi Señor. Yo le pido que me siga dando sabiduría para poderlos instruir a ellos también, ¿verdad? Para que ellos no se me vayan a perder en algún momento. Sin embargo, como le digo, depende de mi Señor Jesucristo. Pero lo que me corresponde hacer a mí, tengo que hacerlo, porque el Señor me va a pedir cuentas por ello. El Señor nos va a pedir cuentas a nosotros por lo que nosotros hicimos con nuestros hijos. Y si nosotros nunca le enseñamos la palabra de Dios, y si nosotros nunca los llevamos a ellos al temor y a la obediencia del Señor Jesucristo, el Señor nos va a pedir cuentas por eso. El Señor va a juzgar nuestras obras también, porque como le dije en Deuteronomio capítulo 4, vamos a leerlo ahí un momentico. Deuteronomio, para que nosotros miremos esa palabra, ya que lo estamos mirando desde acá. Eh, miremoslo en Éxodo. Miremoslo en Éxodo. Está en Deuteronomio, varios, pero miremoslo en Éxodo 20, capítulo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 4? Dice la palabra de Dios. Amén, pastor. ¿Lo vas a leer? Bueno, gracias, Angelita. Dice la palabra del Señor. El Éxodo 20, capítulo 4. Versículo, sí, hasta el 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, mire lo que lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Que hay una maldad que los padres hacen sobre los hijos. ¿Por qué? Porque les somos permisivos, porque no los llevamos a corrección, no los instruimos en disciplina, ¿verdad? Entonces, como que permitimos que ellos hagan lo que ellos quieran y entonces, como que, ¿qué va a hacer de mi hijo entonces más adelante, por Dios? Y toda esa maldad que yo le hago al niño por no instruirlo en esto, el Señor dice que él la va a castigar. ¿Ve? Porque se va a levantar una generación que no va a conocer a Dios, que no va a conocer al Señor Jesucristo y va a aborrecer al Señor y va a aborrecer las cosas del Señor Jesucristo en algún momento. ¿Ve? Eso dice la palabra de Dios. Ahora, ¿quiénes son los que aborrecen al Señor? Dice la palabra de Dios. Santiago 4:4 dice así de esta manera, mire. Santiago 4:4 dice, Oh, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esos son los que aborrecen al mundo, perdón, los que aborrecen al Señor Jesús, los que son amigos del mundo, los que les gusta practicar cosas abominables al Señor. ¿Por qué? Porque de un principio no les enseñaron el temor de Dios y entonces el muchacho se levanta sin Dios ni ley porque nunca conoció al Señor Jesucristo, porque nunca escuchó palabras de su boca, de su Padre, ¿no? Cuando hay un mandamiento claro donde dice, y hablarás estas palabras a tus hijos, dice, al acostarte, al levantarte, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó con ese mandamiento? ¿Por qué no cumplimos ese mandamiento de hablarle la palabra de Dios a nuestros hijos? Es un mandamiento de Dios, pero llega y se levanta un muchacho que es amigo del mundo por cuanto nunca conoció a Dios, nunca conoció al Señor Jesucristo, nunca le hablaron de él, ¿ve? Entonces, enemistad contra Dios es la amistad del mundo, mis hermanos. Dice, oh almas adúlteras. Willington, ¿nos ibas a decir algo? Pastor, buenas noches o buenos días a todos. Sí, yo quería aportar
Es que el papel de nosotros es muy fundamental como padres y como miembros de una sociedad. A quienes podamos informar esto, pues informémoslos. Mm, la permisividad hace que normalicemos o naturalicemos las cosas del mundo, pero peor aún, las adoraciones a Satanás, en este caso. Vamos hablando de este modo. Líderes políticos, pero vamos a hablar más de líderes de iglesias, porque le decimos iglesias, o religiones, inclusive son más permisivos que cualquier otro, porque aún sabiendo la verdad, ahorita escuchábamos a la hermana Graciela, disfrazan con más mentiras una oración a Satanás. Entonces, eso es algo tan complejo, pero realmente bastante triste o doloroso, porque ahí mismo estamos yendo contra Dios. Ahora, en este caso, he visto, pues, de cierta manera, que se hacen más amigos del mundo. O sea, como para no ir como esa tradición que se tiene, es una tradición o culturización ya, porque vuelvo y digo, normalizan el evento o la actividad a tal punto de que dicen, no, pues no vayamos contra la cultura y más bien busquémosle forma a esto. Y buscarle forma a esto es llegar y volver y mentir sobre algo que saben que eso está mal. Entonces nosotros sí debemos estar llamados pues, a corregir eso bastante directamente sobre nuestras familias y en la sociedad, en lo que podamos nosotros aportar, porque realmente eh, está tan, está tan normal que aún sabiendo en YouTube los videos, existen declaraciones de ex satánicos donde hablan de esta fecha, que es una fecha especial para hacer ritos, sacrificios y una adoración fuerte a Satanás. Entonces, las personas aún viendo eso, tienen un velo y tan sencillo que ya, no, pero es que son ellos y nosotros no hacemos eso, no es que eso no funciona así. Mas, sin embargo, pues el llamado es como para nosotros también y pues generar conciencia en ese sentido. Pues bendiciones. Total, sí, total, Willington. Muchísimas gracias por tu aporte, Señor te bendiga. Es que sí, mire, la amistad del mundo, ¿no? Como hablábamos ahorita, definitivamente, mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan 2:15. ¿Qué dice la palabra de Dios en Primera de Juan 2:15? Para que nosotros completemos un poquito lo que dice Willington acá. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 2:15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace, dice, el que hace la voluntad del Padre, la voluntad, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, dice. Entonces, el normalizar o el naturalizar este tipo de fiestas paganas y este tipo de acciones y de eventos, lo único que hacen es crear un deseo en mí en amar estas cosas más que a Dios. Y nosotros debemos es permanecer en la voluntad del Padre, no en el amor del mundo, ¿verdad? Porque el mundo es atrayente, el mundo tiene cosas que a la verdad entre los ojos son como atrayentes y como que, ¿verdad? Como que lo incitan a uno a hacer las cosas, pero debemos estar firmes en lo que hemos aprendido, en lo que hemos sido enseñados, para no dejarnos llevar de estas cosas, sino que siempre permanecer en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Estas cosas, mire, por ejemplo, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 18, 9, 14. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 18, versículo 9. Vamos a leer ahí lo que dice la palabra de Dios. Porque nosotros no nos podemos dejar llevar de todas estas cosas. Todo esto es, estas fiestas paganas y todas estas cosas las condena el Señor Jesús. Todas estas cosas y más lo que hemos estado enseñando y lo que hemos estado viendo hasta el momento, de no aprender este tipo de cosas, de no hacer pasar a nuestros hijos por fuego, porque definitivamente eso es abominación a nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice la palabra de Dios, Deuteronomio 18, versículo 9 dice,
Cuando entréis a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, porque todo esto es abominación, todo lo que hace la gente hoy en día, lo que hace el mundo hoy en día, estas celebraciones de hoy y de mañana, porque es que hoy se está celebrando Halloween, mañana se celebra el Día de los Muertos. Entonces, mire cómo todo esto va encajado, en toda esta cosa va conectado con todas estas fiestas paganas y todas estas celebraciones a Satanás, todo este ocultismo, todo este satanismo que hay hoy en día. ¿Ve? Cómo se celebra estas cosas y la forma en cómo la gente participa de estas cosas con toda ignorancia porque ni siquiera saben lo que están haciendo. ¿Ve? Pero la palabra de Dios es clara, me dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dice, no se ha hallado en ti, dice la palabra de Dios, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, dice la palabra de Dios. El versículo 12 dice, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones delante de ti. Dice, perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido el Señor tu Dios. ¿Ve? El Señor no nos tiene permitido nosotros eso. Y si nosotros nos consideramos hijos de Dios, debemos apartarnos de toda esta situación, de todas estas cosas mundanas, de todas estas celebraciones paganas, de participar de todas estas obras infructuosas de las tinieblas. Debemos apartarnos de todas estas cosas. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios me dice, no hagáis pasar a tu hijo por fuego? No hagáis, como la pregunta que nos hacía Graciela ahora, ¿verdad? En la antigüedad, cuando el pueblo en algún momento, ustedes recuerdan en algún momento hace 8 días les hablé sobre Amón y Moab, que eran dos reinos que se habían hecho en la tierra, hijos de nietos de Lot, ¿verdad? De ahí vienen estos dos. Pero estos reinos se habían hecho algunos dioses en los cuales ellos le llamaban Moloch, ¿verdad? Uno de estos dioses es Moloch. Y le voy a mostrar unas imágenes acá para que sigamos adelante. Le voy a mostrar una imagen acá para que nosotros conozcamos realmente de dónde viene toda esta situación, de dónde viene toda esta eh, mm, frase tan particular de no pasar a nuestros hijos por fuego. Les voy a mostrar acá. A ver si ustedes me ven aquí. ¿Sí ven esta imagen, cierto? Sí, pastor. ¿Sí? ¿Sí ven la imagen aquí de este Moloch? Bueno, resulta que en la antigüedad, en el pueblo de Israel, en hace algunos años atrás, ellos hacían unas celebraciones a este dios Moloch. Y uno de estos mm, reyes, que era el rey Manasés, en ese tiempo estaba reinando Manasés, y ha sido uno de los peores reyes que ha habido en la historia del pueblo de Israel, incitaba a los hijos, a los padres, a los habitantes o a los israelitas a eh, hacer sacrificio a este Dios. Y este señor incitaba también a la gente a que se hacía una fogata, se hacía un ritual de unos sacerdotes, y esos sacerdotes se hacían en un sitio que se llama el Valle de Hinnom, que eso aún está ahí también en Israel, en la parte sur de la ciudad vieja de Jerusalén. En ese valle se hacían unos rituales, y ese valle anteriormente se llamaba Tofet. Y el Señor, a raíz de esta matanza que se hacía, porque los niños que se tiraban a fuego ahí, se hacían en sacrificio a este dios Moloch, ¿no? Cuando se tiraban ahí, los tiraban vivos al fuego. Entonces, cuando se tiraban los niños en sacrificio a este dios y se tiraban vivos ahí, los sacerdotes que estaban alrededor haciendo el ritual tocaban los tambores, y esos tambores se hacía con un propósito. Se tocaban los tambores de cierta manera para que
padres que estaban en la parte alta del monte de Jerusalén, ¿no? No escucharan el llanto de dolor de sus hijos, porque se estaban quemando vivos en sacrificio a este dios Moloch. Por eso de ahí viene la frase tan particular y la palabra de Dios cuando nos menciona a nosotros y nos dice, no pases a tu hijo por fuego, es decir, no lo mandes en sacrificio a Satanás, porque esa era una práctica que se hacía anteriormente en el valle de Hinnom, que más adelante el Señor le cambia el nombre y le cambia Valle de Hinnom por el valle, perdón, el Valle de Tofet, le cambia por el Valle de Hinnom y luego le cambia por el nombre de Valle de la Matanza. Así dice la palabra de Dios. Ahorita lo leemos para que nosotros tengamos referencia bíblica donde se dice esto. Pero este Dios es eso, por eso se pinta, ¿no? Por eso la imagen gráfica de este Satanás con estos niños ahí como alabándolo, no sé qué estarán haciendo ahí. Aquí se ve, por ejemplo, otra imagen más grande del dios Moloch, que era el dios de los amonitas, de los moabitas que estaban ahí en ese tiempo. Estos son los israelitas, pues es algo, una descripción gráfica como para que nosotros tengamos una idea. Se dice, bueno, podríamos pensar que es Manasés, porque Manasés también hizo eso. El rey Manasés en ese tiempo dio a su hijo en sacrificio a este dios Moloch. Por eso se grafica esta imagen de esta manera, ¿no? Y ahí están todos con esas trompetas y todo, haciendo este tipo de rituales para este dios Moloch. Entonces, para que nosotros miremos más o menos lo que representa este Moloch, más o menos la idea de esto. Este es el valle, les voy a mostrar aquí también el valle. Vamos a ver si lo tengo por acá. Esta es una imagen de la ciudad vieja de Jerusalén. Aquí en la parte sur podemos ver el valle de Hinnom, que aquí era donde se celebraba eso. Este valle de Hinnom, a la actualidad, este valle no está habitado, no hay nada construido ahí, porque eso es una maldición, esa tierra fue maldición, porque ahí se celebraba eso. Ahí en esta parte, por aquí, por esta puerta, aquí había una puerta que es la puerta de los esenios, y por ahí se salía lo que era, por ahí botaban lo que era los perros muertos, los animales, el desecho, la basura de la ciudad, todo eso lo tiraban ahí a quemar en ese valle y eso ardía todo el día, 24/7 ardía ahí en fuego y eso le echaban azufre. Por eso se conoce también como Gehenna, que es la palabra griega para infierno. Eso se conoce como el infierno, eso ahí, ¿vale? Entonces, para que nosotros tengamos referencia de lo que se hacía aquí en este valle de Hinnom y estas prácticas religiosas que se hacían, o estos rituales satánicos que se hacían a Satanás. Entonces, mire cómo desde algún tiempo ya se hacía este tipo de celebraciones. Por acá tengo otra imagen. Por aquí en esta parte más o menos era donde se hacía esta celebración, mire. ¿Ven? La ciudad baja, en la ciudad de Jerusalén. Por aquí tengo una más actual. Este es el Valle de Hinnom a la fecha de hoy. Por aquí lo podemos ver, más o menos por acá. Todo este valle, esto es desierto acá. Eso es como sitio turístico hoy en día. Eso es en la parte sur de Jerusalén, de la ciudad vieja de Jerusalén, pues. Entonces, para que nosotros lo miremos ahí. Por aquí hay varias. Este también es como una parte, por aquí más o menos era donde se hacía eh, la gente y por aquí era donde tiraban, ¿no? Se hacía el ritual a este dios pagano, ¿no? Se tiraban los niños vivos en sacrificio a este dios Moloch. Entonces, la palabra de Dios dice en Segunda de Reyes 21. Vamos a leer ahí Segunda de Reyes 21 para que nosotros miremos bíblicamente lo que se hacía ahí. Dice la palabra de Dios. Perdón que le interrumpa, Tranquilo. o sea, entendí ahora más, o sea, yo tengo un entendimiento acerca de no pasar los hijos por el fuego, ¿no? Ujú. Pero veo que como estos rituales prácticamente es matar los hijos, entregarlos a la muerte de alguna manera nosotros cuando
inducimos a nuestros hijos, porque si nosotros le decimos a nuestros hijos que no vamos a celebrar eso por esto y estas razones desde pequeños, ellos no exigen ni esperan estas fiestas. De alguna manera, cuando los inducimos y los criamos bajo estas prácticas, estamos haciendo lo mismo, estamos entregándolos a la muerte. De alguna manera, obviamente no es literal como yo le dije al principio, pero sí estamos entregándolos a una muerte, pastores. Eso es lo que yo veo ahora viendo todas estas imágenes. Claro, espiritualmente es así, Gracielita. Espiritualmente nosotros estamos entregando nuestros hijos al fuego, prácticamente. Lo estamos entregando a Satanás, porque hay una potestad de Satanás que nosotros desconocemos. O nosotros sí conocemos, pero a veces como que pasamos por alto las maquinaciones de Satanás. Y Satanás está como león rugiente, dice la palabra de Dios. Está como león rugiente mirando a quién devorar, especialmente a los hijos, a las familias. Ese es el propósito. Entonces, aquí hay algo interesante en Segunda de Reyes 21:5 dice la palabra de Dios así. Hablando acerca de este señor, para que nosotros tengamos la referencia de qué es lo que se dice acerca de pasar a su hijo por fuego. Dice, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, dice, pasó por su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos del Señor para provocarlo a ira. Entonces mire cómo todas estas cosas llevan a la ira a nuestro Señor Jesucristo y hay consecuencias graves, consecuencias que nosotros no nos alcanzamos a imaginar. Dice, versículo 7 dice, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa del Señor, en la cual el Señor había dicho a David y a Salomón, su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Entonces, es interesante, mis hermanos, eso es tremendo, de verdad que nosotros no nos alcanzamos a imaginar la magnitud de lo que representa el simple hecho de ponerle un disfraz a mi hijo y celebrar una fiesta pagana de estas. No nos imaginamos la magnitud de lo que representa llevar a ir al Señor por este tipo de cosas. Y más nosotros sabiendo y conociendo de la palabra de Dios, es peor aún. Hay otra referencia sobre pasar a su hijo por fuego y más específicamente en el valle de Hinnom, que está en Jeremías 19:2-6. Vamos a leerlo ahí un momentico. Jeremías 10. Dice la palabra de Dios, Jeremías 19:2-6. Dice, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que es el valle que les estaba mostrando ahora. Dice, que está a la puerta de la puerta, está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Y dirás, pues, oíd palabra del Señor, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Y llenaron este lugar de sangre de inocentes, la sangre de los niños que tiraban allá. Dice en el versículo 5, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego, dice la palabra de Dios acá, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice el Señor, que este lugar no se llamará más Tofet, que era lo que yo les decía ahora, Valle de los Tambores. Dice, ni Valle del Hijo de Hinnom, sino Valle de la Matanza, dice la palabra de Dios. Valle de la Matanza. Entonces, para que nosotros entendamos la magnitud de esta situación, y lo que representa el hecho de nosotros pasar a nuestros hijos por fuego, permitirle este tipo de cosas, porque a veces
pensamos que, bueno, está bien, no, estamos hablando de una fiesta pagana, estamos hablando del Halloween y no vamos a disfrazar a nuestros hijos. Pero es que hay mucho más también detrás de todo esto, del hecho de ser permisivos con ellos, como hemos hablado ahorita, permisivos, no voltearlos en disciplina, dejar que ese niño sea rebelde, que sea contumaz, que sea un niño terco, que haga lo que él quiere, que darle lo que él quiere. Y todo este tipo de cosas trae maldición para nuestros hijos, mis hermanos. Si no hay disciplina para nuestros hijos, si no hay exhortación para nuestros hijos, ¿qué va a ser de nuestros hijos más adelante? ¿Qué vamos a hacer nosotros con ellos? Va a llegar un momento en que se nos van a salir de las manos y no vamos a poder controlarlos tampoco. ¿Sí? Entonces, pensemos un poquito en eso, mis hermanos. Pensemos un poquito en eso. Am, dice la palabra de Dios en Levítico 20. También hay una palabra, hay una referencia también sobre Moloc. Dice la palabra de Dios, Levítico 20. Habló el Señor a Moisés diciendo, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto a aquel varón que hubiere dado sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y las personas que atendieren a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Dice la palabra de Dios, versículo 7, santificaos pues y sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, dice, porque sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, dice, y guardad mis mandamientos, guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, el Señor, os santifico, dice la palabra de Dios. Entonces, es tremendo, mis hermanos. La, mm, mm, el llamado este día, hoy, es a recapacitar un poquito sobre eso, recapacitar sobre qué estamos haciendo con nuestros hijos, analizar un poquito si realmente lo que yo estoy haciendo está llevando a mi hijo a bendición, si realmente yo estoy haciendo lo correcto, eh, instruyéndolo en amor, en justicia, en disciplina, en el temor de Dios, o si yo estoy dejando que mi hijo haga lo que se le dé, perdona la palabra, pero dando lo que se le dé la gana, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos eso. Nosotros somos nuestros padres y nosotros tenemos derecho y tenemos autoridad sobre ellos. No permitamos que nuestros hijos se nos salgan de las manos. No permitamos que nuestros hijos vayan por un mal camino, por nosotros ser blandengues, por nosotros no tener mano fuerte en disciplina, porque no significa que todo el tiempo los estemos castigando, que los estemos eh, golpeando, no significa eso, significa que nosotros debemos disciplinarlos, que nosotros debemos, así como decía mi papá, ¿no? Mi papá decía, con una mano le doy correa y con el otro le doy amor, ¿verdad? Así decía él. Así debe ser la palabra de Dios, pero el amor, recuerde que el amor es instruirlo en los mandamientos del Señor, llevarle a mi hijo por el buen camino, ¿verdad? Entonces, para que nosotros meditemos un poquito sobre eso, llevémonos eso en nuestro corazón, que nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso, me lo bendiga, mis hermanos.